Está de más hablar sobre todo lo extraño y oscuro que se puede ocultar en cada rincón de México. Hay sitios que se levantan por tener no solo una aura misteriosa y lúgubre, sino también una historia sobrenatural y aterradora que le rodea. Eso sin mencionar que gente afirma de primera mano que ciertas situaciones extrañas se han dado en estos sitios. Desde la Cueva del Diablo, ubicada en el corazón de Catemaco, Veracruz, tierra de brujos y hechicería, hasta un orfanato abandonado que parece guardar muchas energías extrañas del pasado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A su vez, veremos otras locaciones extrañas del mundo que no le tienen nada que envidiar a las locaciones de nuestro país. Es así que sin más dilación, pasemos con lugares malditos de México y el mundo. La Cueva del Diablo en Veracruz. En lo profundo de los paisajes selváticos de Veracruz existe un lugar al que muchos evitan nombrar y que pocos se atreven a buscar. Esta es la Cueva del Diablo. Este sitio no aparece en mapas turísticos ni en rutas de senderismo, y quienes han intentado acercarse aseguran que algo en el ambiente cambia antes siquiera de poner un pie en la entrada. El lugar se ha convertido en una leyenda viva en varias comunidades rurales de la región, siendo centro de mitos, advertencias y un miedo ancestral, no solo por este sitio, sino por ser la Cueva del Diablo, situada en Catemaco, Veracruz. Los habitantes locales cuentan que no es una simple formación geológica, sino una especie de umbral. Se dice que dentro de ella no solo hay pasadizos sin fin y túneles naturales, sino también una energía oscura. Algunos afirman que quienes han entrado jamás regresaron. Otros que sí lograron salir aseguran haber escuchado voces, risas y lamentos de lo que parecen ser almas en pena. Videos acerca de esto hay en YouTube. De esta forma, llega un video del canal llamado Gustavo Lindo Paranormal. Esta persona fue en compañía de un personaje al cual le dicen el brujo mayor de Catemaco, conocido por sus videos en TikTok, y lo que vi acerca de la Cueva del Diablo terminó por sorprenderme bastante. Un dibujo de un pentagrama enorme, una persona que comenzó a sentirse mal, a tal grado de vomitar sangre, y un ambiente sumamente oscuro y pesado. Según el brujo mayor de Catemaco, el lugar es conocido también, por medio de la brujería, como la antesala del infierno. El lugar está plagado de mucha simbología y recursos que se utilizan para hacer rituales de nivel alto, así como figuras religiosas del diablo e incluso de la Santa Muerte, así como veladoras negras. Son algunas de las cosas que puedes encontrar si visitas y te adentras a esta Cueva del Diablo. En la zona se encuentra una concentración enorme de cucarachas, animales que según brujos suelen estar donde hay muchas energías oscuras, eso sin mencionar los murciélagos, los cuales le dan un toque aún más tétrico a la cueva. Esta zona, al igual que los panteones, también es usada para depositar trabajos de brujería, de cualquier índole, pero por lo que veo, hay mucha brujería de alto rango. A la cueva también van simplemente a dejar ofrendas a las diversas santas que puedes encontrar aquí, cada una de un color diferente. Dependiendo de lo que quieras pedir, dependiendo de cuál sea tu deseo, será la santa a la que te vas a acercar a dejar tu ofrenda. Aunque hay exploradores que intentan desmentir estos relatos, ninguno ha podido ofrecer una explicación convincente del por qué todo alrededor de la cueva se siente extraño. La vegetación crece de manera irregular, la temperatura baja de manera estrepitosa y los aparatos electrónicos fallan. Algunos aseguran que al acercarse sienten una presión en el pecho, como si algo los estuviera empujando hacia atrás. Acerca del lugar, poco más se puede decir. Las imágenes del lugar ya las estuviste viendo, y créeme, es un lugar que estoy seguro no querrás visitar. Hoy, la Cueva del Diablo, en Catemaco, Veracruz, permanece como uno de los sitios más temidos y evitados del país. Un lugar donde el mito, lo inexplicable y lo aterrador se funden en una advertencia silenciosa. Aquí no es bienvenido cualquier persona, pero me gustaría preguntarte, ¿tú te atreverías a visitarla? El Castillo del Diablo. El Castillo del Diablo, ubicado en el kilómetro 60 de la carretera libre Tijuana, Ensenada, en la colonia La Misión, es una construcción emblemática que combina arquitectura gótica,
simbolismo esotérico y una historia peculiar detrás de cada escultura. Creado hace más de 7 años por Tony Wells, un estadounidense nacionalizado mexicano, este sorprendente castillo, entre comillas, fue edificado como homenaje artístico a su esposa, Britney Stevenson, amante del estilo oscuro y medieval. Desde el exterior, la fachada impacta de inmediato. Una gigantesca figura con cuernos y cara roja preside la entrada, rodeada de figuras mitológicas: Drácula, una reina, sirenas, delfines, Zeus y Poseidón, destinadas, según el autor, a simbolizar la protección familiar y un vínculo con el mar de Baja California. En su diseño destacan también ataúdes, maniquíes, gárgolas y un cuarto especial dedicado a rituales, con cruces bendecidas provenientes de iglesias europeas. El interior es igual de impresionante que el exterior. Más de 1000 objetos entre armaduras medievales, espadas antiguas, candelabros ornamentales, espejos que distorsionan dimensiones y hasta una cama de terciopelo que perteneció a Elvis Presley, adquirida por Wells en una subasta. Según el creador, estos elementos no responden a ideologías satánicas, sino a un homenaje artístico que reúne energías buenas y oscuras, todas conviviendo en un mismo espacio. Wells explica que la pieza central con cuernos no representa al demonio, sino a Pan, figura mitológica del bosque, simbolizando creatividad y naturaleza. Con una inversión que ronda los $3 millones, Wells espera que el lugar funcione algún día como museo o sede cultural, aunque por ahora únicamente abre para sesiones fotográficas, filmaciones o visitas privadas. A pesar de su intención creativa, la atmósfera perturbadora y lo grotesco de las esculturas han generado rumores en foros y redes. Algunos usuarios en Reddit comentan que el lugar se siente embrujado o como un templo satánico, afirmando sentir energías extrañas o percibir una muy peculiar extrañeza en el sitio. El Castillo del Diablo se ha vuelto un ícono del turismo oscuro en Baja California. Pocos se atreven a cruzar su portón, pero todos lo observan con asombro o temor desde la carretera. Este sitio fue visitado por el veterano programa azteca Extranormal en una de sus últimas temporadas en emisión. En este capítulo especial, todo el equipo de investigación y producción de Extranormal tuvo la dicha de estar con Wells, y así como su casa, él luce como un hombre atraído por el ocultismo, dejando ver que su apariencia física denota ese interés. Wells le permitió al equipo ingresar a un cuarto llamado como el Cuarto de los Exorcismos. En su interior, la casa tiene esculturas de la Santa, del cual Wells contó que tenía estas esculturas ahí, sobre todo como protección. En las escaleras tiene gárgolas. También tiene en su posesión un espejo traído de muy lejos. El espejo presuntamente fue parte de un exorcismo, hecho específicamente en Francia, con más de 200 años de antigüedad. Estos son solo algunos de los objetos que tengo que mencionar. Me vi en la necesidad de recurrir a este show para poder apreciar los interiores del castillo, porque en internet solamente se pueden encontrar imágenes del recinto por fuera. Como lo mencioné anteriormente, hay una habitación que es muy importante para Wells. Esta es la habitación de los exorcismos, y se trata de una habitación que se encuentra restringida, pero gracias a Extranormal podemos tener imágenes de su interior, mismas imágenes que ya estás viendo. En este cuarto se encontraban muñecas de mujeres a escala, como si se tratara de esclavas, una infinidad de collares de vidrio y muchos espejos. Había también figuras religiosas mezcladas. Es increíble cómo este castillo no deja ningún solo hueco. Todo dentro de él está lleno de objetos de época y con historias sumamente perturbadoras, tanto que el lugar da para un solo video completo. Esta es una de esas locaciones que estoy seguro no te atreverías a pisar en tu sano juicio. Orfanato embrujado en Guadalajara, uno de los lugares que nadie se atrevería a visitar por sus historias de sucesos paranormales. En la República Mexicana se sitúa en el estado de Jalisco, específicamente en la ciudad de Guadalajara. Estamos hablando de lo que fue un orfanato tiempo atrás. Se dice que en este lugar, el cual ahora se encuentra abandonado, aún se pueden escuchar los llantos, sollozos de niños
Sí, niños que lamentablemente culminaron su vida aquí en este orfanato. Las leyendas urbanas acerca de apariciones en esta zona fueron tan fuertes en épocas pasadas, y me estoy refiriendo del año 2010 para atrás. Tanto fue así que incluso llamó la atención del programa que en aquel entonces era top en el tema del misterio y lo paranormal, y me refiero a Extranormal. El equipo del show televisivo decidió visitar aquel orfanato en Jalisco. Uno de los detalles aterradores que lograron grabar fueron muñecos que utilizaban para practicar RCP. Un detalle oscuro desde mi punto de vista, porque miré aquel capítulo en emisión y esos muñecos tenían un aspecto realmente macabro. Fue justamente cuando estaban revisando los muñecos de práctica que la cámara con la que grababan la exploración comenzó a dar fallas, pero lo más aterrador fue una aparente manifestación paranormal en donde se logra escuchar el grito de un niño. En aquella época, aquella manifestación fue sumamente aterradora, tanto que los mismos investigadores se vieron profundamente impactados con lo que acababan de escuchar. Más que un puesto, quise comenzar con este tema porque recordé aquella locación y me dejé llevar por la nostalgia. Que eso no le quite lo aterrador a este orfanato, que actualmente es una escuela, cosa que nos hace pensar que tantas cosas suceden aquí durante el día, y los pequeños que asistan a esta escuela, que tantas cosas habrán visto. Ahora sin más, pasemos con el siguiente puesto. La Hacienda de Chautla. Ubicada en el municipio de San Salvador el Verde, en el estado de Puebla, la Hacienda de Chautla es uno de los sitios más emblemáticos de la región. Su apariencia, siendo un estilo inglés, mezclado con construcciones de época y un castillo al centro rodeado por un lago artificial, la ha convertido en un destino turístico popular. Sin embargo, detrás de su belleza arquitectónica y sus paisajes serenos, se oculta una cara aún mucho más oscura y desconocida. El de las leyendas paranormales que han perdurado a lo largo del tiempo. Construida en el siglo XVIII, esta hacienda fue propiedad del marqués de Selva Negra. Con el paso de los años, la hacienda fue testigo de múltiples tragedias, enfrentamientos armados y decesos inexplicables. Una de las leyendas más contadas por los locales es la de una monja vestida de blanco que aparece en los pasillos del castillo por las noches. Se dice que fue sepultada viva como castigo por mantener una relación prohibida y que su espíritu nunca encontró descanso. También se han reportado luces que se encienden y apagan solas, pasos en las escaleras y gritos ahogados durante la madrugada, especialmente en los pisos superiores, donde antiguamente se encontraba la biblioteca y habitaciones privadas. Algunos trabajadores aseguran que la atmósfera se vuelve densa al caer la noche, como si el tiempo se detuviera. Aunque actualmente la hacienda funciona como centro turístico y de eventos, muchos visitantes han captado figuras extrañas en sus fotografías o han sentido escalofríos repentinos en zonas específicas. El contraste entre lo hermoso y lo inquietante ha convertido a la hacienda de Chautla en un lugar lleno de misterio. Este lugar es la prueba viviente de que incluso los rincones más bellos pueden guardar secretos oscuros. En la hacienda de Chautla, la historia y lo paranormal se entrelazan en un mismo terreno, y es por esa razón que tiene su puesto en este iceberg. El Bosque de la Llorona. En las profundidades de los canales de Xochimilco, Ciudad de México, existe un sitio rodeado de misterio y temor. Este es el conocido Bosque de la Llorona. Este lugar, aunque es visitado por turistas y locales, ha sido envuelto en relatos paranormales que lo colocan como uno de los espacios más inquietantes del país, con neblinas espesas, árboles antiguos y una atmósfera que se transforma al caer la noche. Muchos aseguran que este es uno de los sitios donde el espíritu de la Llorona vaga con mayor intensidad. La leyenda de la Llorona, que se remonta a la época colonial, habla de una mujer que ahogó a sus hijos y tras arrepentirse, quedó condenada a buscarlos por la eternidad, llorando desgarradoramente. Su grito, ¡ay mis hijos!, que según por muchos, no se escucha de esta forma, sino simplemente como un lamento profundo e hiriente, ha sido reportado en diversas zonas del país. Pero Xochimilco se destaca por la frecuencia y fuerza de estos encuentros. En el bosque, quienes se han adentrado durante la noche afirman haber escuchado su lamento, pasos entre la maleza y el avistamiento de una figura femenina vestida de blanco flotando entre los árboles y sobre todo sobre el canal de Xochimilco. Esto lo he escuchado muchísimas veces, incluso en sus propios relatos que mandan a mi correo.
Este lugar se ha convertido también en escenario de eventos teatrales y representaciones sobre la leyenda, pero incluso los actores y organizadores han reportado sucesos inexplicables durante los ensayos, así como objetos que se mueven solos, luces que fallan sin razón y la profunda sensación de ser observados constantemente. Algunos testimonios hablan de embarcaciones que se han perdido en los canales cercanos y que al ser rescatadas, sus tripulantes aseguran haber seguido una voz dulce que los llamó desde el bosque. Los habitantes de los alrededores evitan pasar cerca de lugares cuando cae la noche, y muchos de ellos dejan ofrendas o rezan para protegerse de cualquier encuentro. El bosque también ha sido escenario de investigaciones paranormales, donde se han captado psicofonías y cambios abruptos de temperatura. Más allá de la leyenda, La Llorona en Xochimilco es una mezcla de lo natural con lo sobrenatural. Su belleza diurna contrasta agresivamente con el terror que provoca por las noches. Ya sea mito o realidad, este sitio se ha ganado su lugar entre los lugares malditos que nadie con sentido común se atrevería a pisar solo después del atardecer. El ex Hospital San José en Santiago de Chile. El ex Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia, junto al Cementerio General de Santiago, es una construcción monumental de mediados del siglo XIX, concebida originalmente para combatir epidemias como la del cólera y la tuberculosis. Entre el año 1841 y 1872, sus salas se llenaron de pacientes desahuciados, muchos de los cuales fallecieron a pocos pasos de su última morada. Este dolor histórico alimenta las leyendas siniestras que lo rodean hoy en día. Tras su cierre como hospital en el año de 1999, el sitio fue declarado monumento histórico y convertido en centro cultural y base de salud comunitaria. A pesar de su nuevo uso, persiste una atmósfera inquietante y varios han reportado fenómenos extraños en sus corredores. Una de las apariciones más conocidas son las monjas fumadoras, supuestos fantasmas de religiosas que atienden a enfermos, vistas saliendo a fumar frente a la antigua capilla al caer la noche, como si ellas siguieran con vida. También se cuentan historias de un médico alto y delgado que camina y atraviesa los muros, además de un ser aterrador, una matrona de rojo que ronda en la zona de maternidad y una entidad que cuentan se aparece en este lugar. Incluso este ex hospital fue la ocasión del reality El Juego del Miedo, donde participantes y técnicos relataron sonidos inexplicables y sombras que se materializaban en rincones oscuros. Según foros y testimonios en Reddit, quienes participaban de tours nocturnos han sentido un frío repentino y aseguran ver fantasmas, así como una mujer vestida de blanco, y ese peso psicológico propio de haber estado en espacios cargados de muerte y tragedia, hasta que se presente todo esto. Estas experiencias, junto con su arquitectura neoclásica, galerías alargadas, pasillos infinitos y su muro colindante con el cementerio, hacen del lugar un epicentro de lo paranormal. Su historia real de decesos masivos, abandono y transformación en espacio cultural se contrasta ahora con infinidad de relatos de la presencia de fantasmas. Para muchos exploradores urbanos y cazadores de fantasmas, el antiguo Hospital de San José es uno de los lugares más embrujados de Chile, un espacio en donde la línea entre los vivos y los muertos se difumina y donde pocos podrían enfrentarse a estar dentro de esos pasillos sin sentir el peso del otro lado. Para terminar este puesto, quiero finalizar con un dato no solo perturbador, un dato real que protagonizaron unos chicos, los cuales entraron a este ex hospital. Se trató de un grupo de estudiantes los cuales, tarde por la noche, entraron al lugar. Esto ocurrió en el año 2015. El objetivo, simple, querían grabar un documental en su interior. Y mientras hacían la exploración, que uno de los hombres comenzó a comportarse de forma extraña. La persona, la cual parecía haber sido poseída por una entidad oscura del lugar, comenzó a hablar en un idioma extraño. Lo más aterrador del momento fue que este hombre comenzó a mencionar nombres que coincidieron extraordinariamente con doctores que trabajaron en este ex hospital durante los años 20. Fue al revisar el material que estos alaridos que parecían salir del chico poseído no parecía coincidir. Su voz no encajaba con el movimiento de sus labios, pero aseguraban que aquellos nombres, aquellas frases y gritos tan aterradores
salían de esta persona. Tal y como lo mencioné, el grupo después de la experiencia buscó los nombres en bases de datos e información encontrada en internet y nuevamente, para su sorpresa, fueron personas que trabajaron casi un siglo atrás en lo que fue un hospital más que cargado de energía por las personas que murieron aquí a causa de la cólera y la tuberculosis. Sin duda alguna, un lugar que nadie en su sano juicio se atrevería a pisar. Vamos a explorar, vamos caminando todos para allá. Vamos para allá, ¿qué onda? Estamos de primero, si es la zona de los lejos. Darle más bajito, pum. Pero yo voy adelante, pues si yo tengo que ver. Yo voy adelante, Préstame el casco. No. ¿Te puede dar lebra? Es como ayuda al diente, como Ya. Caminamos, vamos para allá. Vamos para allá. Es como ayuda al diente, como Ya. Caminamos, vamos para allá. Vamos para allá. El castillo de Leap, situado en Roath Roscrea, condado de Offaly, en Irlanda. El castillo de Leap es considerado por muchos como el castillo más embrujado del mundo. Su historia comienza en el siglo XIII, bajo el dominio de los O'Bannon, y posteriormente se convirtió en la fortaleza sangrienta del clan O'Carroll, marcado por rivalidades, traiciones y rituales. Uno de los episodios más escalofriantes es la leyenda de la Capilla Sangrienta, un altar donde hacia 1532 un hermano, celoso del destino que seguía a su hermano sacerdote, irrumpió durante la misa y acabó con él frente a la congregación. Desde entonces, los visitantes relatan haber visto una figura sacerdotal deambulando por el lugar. Durante una restauración en el siglo XX, se descubrió una mazmorra con trampilla y picos, donde hallaron esqueletos ensartados y un reloj de bolsillo del siglo XIX. Esto sugiere que pudo usarse para acabar de forma macabra con prisioneros hasta hace relativamente poco. Aunque la historia del reloj aún genera dudas, el hallazgo pertenece al folclore local. El castillo está habitado, un fenómeno poco común en construcciones tan antiguas. Sean Ryan y su esposa lo habitan desde 1991. Aseguran haber percibido sonidos de pasos, puertas cerrándose, lamentos y una presencia que aseguran no es hostil. En esta zona maldita se habla de numerosas apariciones. De entre ellas están las siguientes: la Red Lady, una mujer vestida de rojo y sosteniendo un puñal, hija de una violación. 2 niñas, Emily, quien cayó desde las almenas, y su hermana Charlotte, que paseaba por las escaleras, que arrastra presuntamente una pierna deformada. También se habla de un espíritu o criatura supuestamente convocado durante rituales hechos por Mildred Derby, antes propietaria del castillo y aficionada al espiritismo. Las investigaciones paranormales han sido numerosas y mediáticas, con apariciones de programas como Most Haunted, Ghost Hunters y Ghost Adventures, que confirmaron anomalías como cambios drásticos de temperatura, ruidos inexplicables y registros de apariciones. El castillo es sin más uno de los puntos en el globo terráqueo que sin duda nadie se atrevería a pisar, marcado como uno de los puntos donde más actividad paranormal se puede registrar. ¿Serías capaz de adentrarte a este castillo situado en Irlanda? Házmelo saber en la caja de comentarios. El sanatorio de Poveglia. En la laguna veneciana, entre Venecia y Lido, se encuentra una pequeña isla cuya historia ha sido enterrada por el miedo y el abandono. Poveglia, uno de los lugares más malditos del mundo. Esta isla, hoy deshabitada, es conocida por muchos como la isla del no retorno, y sus ruinas más inquietantes son las del antiguo sanatorio psiquiátrico, cuya oscura fama ha trascendido fronteras. Desde el siglo XVIII, Poveglia fue utilizada como lugar de cuarentena para víctimas de la peste bubónica. Se estima que más de 160,000 personas perecieron aquí, muchas de ellas incineradas en fosas comunes.
Los restos humanos siguen siendo visibles en la tierra de la isla, mezclados con la ceniza. Algunos pescadores locales afirman que si accidentalmente atrapan fragmentos óseos en sus redes, los devuelven de inmediato al mar, evitando así atraer la maldición. A partir del siglo XX, en 1922, se construyó un hospital psiquiátrico sobre los restos de las instalaciones de cuarentena. Es aquí donde los relatos se tornan más macabros. Según testimonios de lugareños y antiguos trabajadores, un médico del hospital realizaba experimentos inhumanos con sus pacientes, incluyendo lobotomía sin anestesia y otras prácticas aberrantes. El médico eventualmente enloqueció, asegurando que era perseguido por los espíritus de sus víctimas, y se lanzó desde el campanario, aunque hay quienes aseguran que fue empujado por fuerzas invisibles. A día de hoy, los visitantes ilegales que logran colarse en la isla reportan gritos en la noche, campanas que suenan solas y sombras que se mueven entre las ruinas. Las psicofonías registradas por investigadores paranormales son escalofriantes, y muchas personas que han pasado la noche ahí aseguran sufrir pesadillas recurrentes y problemas mentales después de su visita. El gobierno italiano ha intentado subastar la isla, pero incluso los inversionistas más ambiciosos han desistido tras conocer su historia. Las autoridades locales la han mantenido cerrada al público durante años, no solo por razones legales, sino por su aura de muerte que todavía la envuelve. Este lugar no solo se trata de un punto en el globo terráqueo, se trata de una isla por completo, un lugar lleno de mucha actividad paranormal, negatividad, razón por la que se encuentra en este iceberg. ¿Serías capaz de pisar esta isla y descubrir lo que muchos investigadores paranormales aseguran haber visto? Déjame tú pensar en la caja de comentarios. El Hotel Diplomat. En lo alto de la colina Dominican, en Baguio, Filipinas, se erige una estructura imponente y deteriorada por el tiempo. El Diplomat Hotel, uno de los lugares más temidos y con mayor carga paranormal del sudeste asiático. Su fachada colonial, envuelta por la vegetación y la neblina frecuente de la región, esconde un pasado lleno de muerte, sufrimiento y misterio. Originalmente el edificio fue construido en 1911 como un convento y seminario para frailes dominicos. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, su historia dio un giro sangriento. El lugar fue tomado por las fuerzas japonesas, que lo convirtieron en un centro de tortura, ejecución y abuso. Muchos sacerdotes, monjas y civiles fueron acabados brutalmente aquí. Se reportaron decapitaciones, mutilaciones y fallecimientos más que gráficos, al grado de que, según los relatos locales, la tierra misma del hotel quedó maldita por todo lo que se derramó aquí. Después del conflicto mundial, el edificio fue abandonado, pero décadas más tarde, en los años 70, fue renovado y transformado en un hotel de lujo bajo el nombre de Diplomat Hotel. Sin embargo, los fenómenos extraños comenzaron de inmediato. Clientes que escuchaban gritos por la noche, apariciones espectrales en los pasillos, puertas que se cerraban solas y objetos que se movían sin explicación, era de lo más recurrente. Algunos huéspedes incluso fueron encontrados en estado de shock, asegurando haber visto fantasmas sin cabeza rondando por las habitaciones. Tras el fallecimiento del empresario que administraba el lugar, el hotel fue cerrado definitivamente en los años 80. Desde entonces, el edificio permanece en ruinas, pero su reputación lo ha convertido en un punto de encuentro para investigadores de lo paranormal, exploradores urbanos y curiosos que buscan vivir experiencias extremas. Muchos de ellos afirman haber captado psicofonías, figuras en las ventanas y presencias que los siguen en los corredores. Hoy en día, el Diplomat Hotel es un ícono del turismo oscuro en Filipinas y su historia aún atormenta a quienes se atreven a poner un pie en sus terrenos. Un sitio donde el dolor del pasado sigue vivo, envuelto entre los ecos de los lamentos que, según se dice, jamás han callado. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunas locaciones extrañas y aterradoras de México y el mundo. Dime, ¿de cuál te gustaría que hablara en una próxima entrega? Ponme tu comentario en la parte de abajo. Si quieres recomendarme algún tema, por favor, házmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram, donde podremos estar en contacto.
Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.